7:32 de la mañana, estamos en vivo, es la hora del este en los Estados Unidos, 8:32 para ustedes que nos siguen desde Venezuela. Iniciamos con nuestro segmento de entrevistas y le damos la bienvenida al internacionalista Iván Rojas para hablar sobre los puntos o aspectos más destacados abordados hasta ahora en esta cumbre del G20 en Río de Janeiro, Brasil. Gracias por acompañarnos, feliz día para usted. Buenos días, Marjorie. Un placer. Iván, quisiera que empezáramos tocando la importancia de por qué este encuentro entre mandatarios y de todos estos temas que están en el tapete. No sé con qué quieres comenzar, si con lo de Ucrania, esta alianza mundial contra la pobreza. ¿Qué ha sido, digamos, el aspecto más importante que has visto hasta este momento? Bien, creo que esa alianza contra la pobreza y el hambre que ha traído el presidente Lula a la mesa es muy importante, sobre todo porque el año que viene el anfitrión es Sudáfrica. Entonces tienes dos países fuertes del sur global, uno detrás del otro. El año anterior tuviste a la India, entonces más bien 3 años. Y hay como un cambio de rumbo. Varios líderes han hablado de que estamos incluyendo más en las decisiones a los países de lo que se llama ahora el sur global, también se le ha llamado el mundo en desarrollo. Entonces, esa idea de que la desigualdad, la pobreza, el hambre son prioridades para Brasil, para Sudáfrica, para la India, aunque a lo mejor no lo sean para los países llamados desarrollados, es una gran variación, digamos, en los temas normales. Otro elemento fundamental es los llamados a cumplir los objetivos de desarrollo sustentable. Ya estamos muy cerca de 2030 y se dice que no estamos ni a la mitad del camino de cumplirlos. Las prioridades del presidente Lula para esta cumbre eran este tema de la inclusión, el hambre, la pobreza, el tema de la transición energética, la lucha contra el cambio climático, pero también esos son temas que van a sufrir o van a cambiar de tono una vez el presidente Trump asuma en enero, porque él tiene una visión distinta sobre el desarrollo sustentable, tiene una visión distinta sobre la transición energética. De hecho, uno de sus próximos miembros de la administración dijo, aquí no hay una transición energética a nivel global, aquí no hay una crisis climática. Ese es un tono muy distinto al que estamos viendo en el documento del G20 que fue firmado por los líderes. Claro, si te parece, vamos a ir desmenuzando los temas porque hay mucho sobre el tapete. Vamos a comenzar con esta alianza mundial contra la pobreza y el hambre. Se habla de imponer tributos a los llamados súper ricos, que en este documento señalan que solamente cancelan el 2% de impuestos con respecto a lo que pudiesen contribuir con la sociedad, digamos, menos favorecida hasta ahora. ¿Qué posibilidad hay de que esta propuesta pueda ganar fuerza? Es complicado por lo mismo que decía, el presidente Trump no va a estar en la labor probablemente de aumentar los impuestos a las personas de mayores ingresos. Hay otros países que probablemente no vayan a estar de acuerdo. Hay otras cosas dentro de esa propuesta, la idea de compartir conocimiento también, de movilizar inversiones de los países desarrollados a los países en desarrollo para la seguridad alimentaria. El presidente Lula dijo algo muy importante, que es que en el mundo se produce suficiente comida para que no haya hambre. Entonces lo que hay son problemas de distribución, problemas de refrigeración, problemas de logística. Hay una gran cantidad de problemas para los cuales el mundo ya tiene las tecnologías adecuadas. Entonces, pareciera, es la realidad, con suficiente cooperación, con suficiente compartir conocimiento y tecnología, podríamos realmente resolver el tema del hambre en el mundo. No es imposible. No tenemos que producir más comida de la que estamos produciendo. Claro, entiendo que es un foro en desarrollo y que las decisiones que se tomen no son vinculantes, pero digamos, ¿cuál es la trascendencia de que las principales potencias del mundo se reúnan en este encuentro en Brasil para hablar sobre temas de interés a la población menos favorecida? ¿Qué se puede esperar? Bien, la cumbre del G20 es muy importante y este es el año 25 aniversario del G20, pues se creó en el 99, porque permite que los países más importantes, porque ellos juntos son el 85% del PIB global, pongan, digamos, la agenda para el resto del mundo, pongan las prioridades en la mesa,
movilicen la voluntad de los países en una dirección, así las decisiones no sean vinculantes. Recordemos que el G20 se crea en el marco de la crisis financiera asiática que empezó en el 97. Luego el G20 tuvo un papel muy importante después de la crisis financiera del 2008, por una serie de prioridades y políticas para facilitar no solo la recuperación, sino evitar crisis similares futuras. Claro, el G20 fue criticado porque la respuesta ante la pandemia fue algo más fragmentada, pero en la mayoría de las grandes crisis el G20 tiende a ponerse de acuerdo al menos a grandes rasgos. Siempre hay algunas diferencias en temas, por ejemplo, como el que trae Lula a la mesa, temas de cobro de impuestos, temas de libre comercio. Estos temas siempre generan debate, pero a grandes rasgos se ha podido generar consenso y ese consenso ha sido muy importante para avanzar en diferentes áreas. Ahora, un punto importante en las diferentes posiciones con respecto a Ucrania. Sabemos que el presidente actual electo, Donald Trump, difiere de la posición de Biden. Algunos han estado de acuerdo, o en su gran mayoría han estado de acuerdo, en mejorar la ayuda humanitaria en Ucrania, pero Biden decía ayer, Estados Unidos apoya rotundamente la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Todos en esta mesa deberían hacer lo mismo. ¿Qué piensas tú sobre el conjunto de reacciones en relación a este tema que ha generado, digamos, tantas reacciones contrarias? Bien, el texto, la letra en el documento de declaración trató de ser lo más generalizado posible, llama a detener, como tú decías, el sufrimiento Ujú. humano, la pérdida de civiles, habla también de buscar mecanismos para restaurar la paz lo más pronto Ujú. posible, no es específico en ese aspecto, pero también habla de integridad territorial. Probablemente el canciller ruso no estaba muy feliz con Sí. esa redacción, pero bueno, al final fue lo que se acordó. Entonces, el G20 reúne varios países como Indonesia, como Brasil, como la India, que no están ni del lado de Rusia ni del lado de Ucrania. Y tal como expresa la declaración, la guerra en Ucrania ha sido mala para la seguridad alimentaria, que estábamos hablando de eso, Ujú. para la seguridad energética global. Entonces muchos de esos países quieren que se acelere una resolución del conflicto, a pesar de que el texto no diga que esa resolución sea nada más una negociación, o como Estados Unidos con la administración Biden probablemente quiere, es que Ucrania venza a Rusia de alguna manera, pero el conflicto va a terminar probablemente con una negociación de algún tipo. Eso es una realidad. La cuestión es cuál es el marco temporal de esa negociación futura. Ahora, ¿no tensaría aún más las relaciones entre ambos países y el resto del mundo, específicamente con Rusia, donde no se hizo alusión directa en este documento, pero se sobreentiende el hecho de que Estados Unidos le haya entregado estos misiles de largo alcance? Ya hemos visto la respuesta y las advertencias que ha hecho Putin en relación a este tema. Sí, estas son cosas que siempre pasan al margen de estas cumbres. Siempre hay países que están en situaciones complejas en sus relaciones. Y sí, el presidente Putin ha dicho muchas veces que él va a ser recíproco en cualquier escalada que se dé en el conflicto, pero honestamente él ya ha atacado la capital de Ucrania varias veces, se ha atacado a la población civil, a menos que el presidente Putin quiera hacer guerra con otros países que no sean Ucrania, es difícil ver cómo puede escalar la guerra. De todas maneras, ante la amenaza de uso de armas nucleares, que también la ha hecho, el Ujú. secretario de Defensa de Estados Unidos fue bastante claro y tajante en que si ellos usaban armas nucleares, Estados Unidos iba a responder. Entonces siento que esa es una amenaza mayormente muda por parte de Rusia. Entonces siento que Estados Unidos en este momento más bien está siendo un poco más atrevido a apoyar más firmemente a Ucrania, que es lo que varios países podrían haber estado haciendo desde hace más tiempo y que los europeos y por momentos Estados Unidos han sido tímidos en darle todo su apoyo a Ucrania por miedo a retaliaciones, pero ya Rusia está luchando con básicamente todo lo que tiene. Entonces, retaliaciones es bastante complicado. No va a atacar a un miembro de la OTAN en este momento porque eso lanzaría una ofensiva que Rusia esencialmente no podría contener. Claro, entiendo. Iván, y cuéntanos cuál ha sido el papel fundamental en este G20 de China, que se ha acercado mucho más a los países de Sudamérica.
Si China está aprovechando la incertidumbre que genera la próxima presidencia del presidente Trump para mostrarse como un sólido socio de negocios, como un país de continuidad, porque mal que bien, todas las virtudes de la democracia, el haber tenido al presidente Trump, luego al presidente Biden y ahora tras el presidente Trump, hace que Estados Unidos haya cambiado de prioridades varias veces en la última década. En cambio, China, mal que bien, está en un curso bastante firme y bastante unidireccional. Además que China está dispuesto a invertir mucho. Antes de la cumbre del G20, Xi Jinping estuvo en la cumbre de APEC en Perú, inauguró el nuevo puerto de Chancay en Perú, que costó miles de millones de dólares. Entonces China se está mostrando como ese socio más seguro, más estable, que está dispuesto a invertir. Y no es solo con Latinoamérica. El primer ministro británico Starmer tuvo también una reunión con Xi Jinping porque a pesar de las malas relaciones que ha tenido Reino Unido y China recientemente, Reino Unido considera que, otra vez, con la venida del presidente Ujú. Trump y la incertidumbre sobre posibles políticas arancelarias, hay que robustecer el libre comercio por alguna parte. Y ahora, irónicamente, que no lo hubiésemos pensado así hace 25 años, parece que China es el campeón del libre comercio, en vez de ser los Estados Unidos, que lo fue por décadas. Entiendo. ¿Y la participación de la Unión Europea en todo esto? Bueno, los europeos sobre todo están preocupados por negociar el tema del financiamiento al cambio climático. Desde Europa se invierte mucho en proyectos en la lucha contra el cambio climático y otras áreas. De hecho, los diplomáticos que están en la cumbre del COP29 en Azerbaiyán, que está ocurriendo de forma concurrente con esta cumbre del G20, han pedido a los países del G20 que den señales más firmes de que los países, sobre todo más desarrollados, los cuales mayormente son los europeos, estén más dispuestos a colaborar en la lucha contra el cambio climático en los países en desarrollo. También los europeos se están dando cuenta otra vez que la voz del mundo en desarrollo, la voz del sur global, la voz de Indonesia, China, y, bueno, China en menor medida porque es un caso especial, pero India, Brasil, Sudáfrica, tienen una silla en la mesa y están buscando un cambio de prioridades para los líderes mundiales y los europeos tienen que adaptarse de alguna manera a esta nueva realidad. Y algunos de ellos lo han hecho. El canciller Olaf Scholz de Alemania ha dicho que ya no podemos pensar en las antiguas distinciones, lo que antes se decía en inglés de forma un poco peyorativa, the West and the rest, el Occidente y el resto. Eso ya no puede ser la forma en que veamos el sistema internacional, afirmó el líder. Y tiene toda la razón. Y por otro lado, los europeos están buscando también cómo, al margen de la cumbre, robustecer algunas de sus alianzas con socios comerciales fuera de Europa, porque otra vez hay una gran incertidumbre sobre lo que va a pasar entre la relación entre Europa y los Estados Unidos a partir de 2025. Y aunque Sí. esto es algo que se viene más de una década y media diciendo, los europeos tienen que independizarse de alguna manera en sus prioridades geopolíticas y geoeconómicas de Estados Unidos. No pueden depender de su aliado principal nada más. Son países fuertes económicamente. Entonces no tiene sentido que Europa juegue, digamos, a la saga de Estados Unidos. Y esa es parte de el cambio de actitud que están teniendo algunos líderes europeos. Hablemos acerca de eso. ¿Cuáles son los principales temores, especialmente de la Unión Europea y el resto de los países que han venido teniendo una actividad comercial con los Estados Unidos una vez que asuma el poder Donald Trump? Bien, el principal temor es los aranceles. Los aranceles y una política arancelaria de las dimensiones que se ha comentado, que se ha propuesto por parte de la próxima administración Trump, pueden generar desbalances importantes en la economía global. Porque una cosa es que el presidente Trump ponga aranceles nuevos contra China, que eso igual desbalancearía un poco la economía global, y otra cosa es que ponga aranceles generales, incluyendo a sus aliados, como lo son Canadá, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur. Entonces, eso es un gran temor. Otro temor son cambios en la agenda política global. Si Estados Unidos se vuelve a salir del Acuerdo de París, si Estados Unidos deja de pensar en la idea de que estamos en una transición energética, de que es importante las prioridades a nivel de regulación ambiental,
todos esos cambios afectarían la lucha contra el cambio climático de forma muy importante, lo cual es una prioridad para los europeos. Ese es otro temor muy grande. Y el tercer temor, bueno, es que Estados Unidos deje de apoyar militarmente y económicamente Ucrania y que los europeos tengan que, digamos, sacar la billetera, la chequera y poner más de su parte para apoyar, porque hay países en Europa que son incondicionales en el apoyo a Ucrania, como Polonia, Estonia, y no van a dejar de apoyar, mientras hay países que a lo mejor van a ser más pragmáticos. También depende de los resultados de las próximas elecciones en Alemania, siendo Alemania y Francia los líderes de Europa. Un gobierno ya no del SPD, sino del CDU, podría ser más firme en el apoyo a Ucrania. También tenemos que ver esa situación. Claro, porque también ha habido una crítica en cuanto al apoyo irrestricto del presidente Biden en relación a donación de dinero para apoyar la causa de Ucrania y mucha gente se pregunta por qué no hacen los mismos, este mismo aporte los países de Europa. Sabemos que en el caso de Polonia ha sido como el principal receptor de todos estos refugiados, pero en cuanto a aportes específicos para que ellos puedan defenderse en esta guerra. Sí, los europeos han sido criticados, sobre todo desde Estados Unidos, por su timidez, podríamos llamarla. Sí. Han aportado, es cierto que sí han aportado recursos, sí han aportado armamentos, pero a un ritmo mucho más lento que los Estados Unidos, y siempre con el miedo o la posibilidad de que entonces Rusia va a escalar la guerra si ellos apoyan más firmemente a Ucrania. Y siento que, como ya mencioné, Rusia desde el día uno ha atacado la capital de Ucrania, ha atacado instalaciones energéticas, lo cual es ilegal a todas las luces del derecho internacional, ha violado derechos humanos, como lo han encontrado misiones de Naciones Unidas y la Unión Europea en el territorio. Entonces, ¿qué tanto más puede Rusia escalar la guerra? ¿Cuál es ese miedo? Rusia no va a atacar a un miembro de la OTAN porque sabe lo que eso significa. Entonces, siento que los europeos están siendo excesivamente tímidos, y en el momento que el presidente Trump sea más pragmático con el tema de Ucrania, se concentre más en China, retire parte de los recursos, que es una posibilidad muy real, si no, no hubiese escogido a J.D. Vance como su vicepresidente, que es un escéptico de la ayuda a Ucrania. Los europeos se van a ver solos en esta situación. Porque al final Rusia, como amenaza de corte geopolítico, lo es para los europeos. Lo es para Estados Unidos, por proxy, de que sus aliados están ahí. Pero para los Ahora, europeos es una amenaza muy real. Iván, para las personas que se preguntan qué pasará si Rusia gana esta guerra, lo que eso representa para Estados Unidos y para el resto del mundo, incluyendo la Unión Europea, porque Trump ha dicho que al llegar al poder él va a negociar, él va a terminar con esta guerra. Entonces, ¿cuál sería el costo de lo que ha significado esta lucha de 3 años con tantas víctimas? Bien, una victoria rusa envalentonaría al presidente Putin para seguir una política expansionista, utilizando la excusa de la expansión de la OTAN, que es eso, es una excusa a todas luces, y trataría de ejercer su influencia en otros países, no necesariamente invadiéndolos, pero hay muchas formas de ejercer influencia. Estonia, por ejemplo, tiene básicamente una guerra fría a nivel de inteligencia y seguridad informática con los rusos, lo cual ha llevado a ese país a innovar muchísimo en términos de digitales. Entonces, ese es el problema. Si Rusia no fuese un actor agresivo en su entorno inmediato, recordemos también la invasión a Georgia, y que este tema de Ucrania no empezó en 2022, empezó en 2014. Vamos a ver que los países europeos tienen razones para preocuparse ante una Rusia victoriosa en esta guerra. Claro, Rusia está saliendo, así se haga una negociación mañana en términos favorables para Rusia, Rusia está saliendo de esta guerra con su economía muy, pero muy golpeada. Eso también es una realidad incontrovertible. Se han gastado muchísimos recursos en esta guerra. La economía rusa de por sí no es particularmente diversificada ni sólida. Entonces, ya en este momento, una victoria de Putin va a ser lo que llamamos una victoria pírrica de todas maneras. El conflicto en Oriente Medio, ¿hubo alguna actualización en esta materia? La declaración habló en términos muy generales sobre
la crisis humanitaria, sobre lo malo que es el escalamiento del conflicto y llamados a terminarlo. Claro, se podría decir, bueno, estos países todos son muy importantes, podrían hacer algo al respecto. Lo que pasa es que Israel está bien acostumbrado a trabajar y a hacer sus políticas de defensa al margen de lo que diga el sistema internacional. Recordemos que en Naciones Unidas básicamente todos los años se hacen resoluciones en contra de la ocupación no de la Franja de Gaza, sino del West Bank por parte de Israel y todos los países votan a favor, excepto Estados Unidos, y en este momento con el presidente Milei, Argentina y un par de islas del Pacífico, y aún así Israel continúa. Si no se hace presión directa, si no se trata de entablar un proceso serio de negociación, es muy difícil que los países con declaraciones o con votaciones vayan a persuadir a Israel. Y otra vez, con el presidente Trump, que va a tener un apoyo irrestricto a Israel, eso probablemente está más bien envalentonando a Israel a continuar con su política. Claro. Iván, cuéntanos algo. ¿Quién se beneficia con esta cumbre del G20 y en qué se traduce esto? ¿En qué se podría traducir? Porque todavía está en curso. Para el ciudadano común, es decir, la gente que nos está viendo desde su casa, ¿en qué le afectará esto en cuanto a decisiones que tengan un impacto en materia económica, de seguridad, de medio ambiente? A nivel muy macro y en el mediano y largo plazo, este cambio de foco hacia el hambre, hacia la pobreza, que por extensión también afecta el tema de la educación, puede afectar a muchísimas personas en el llamado sur global, que incluye a Latinoamérica, pues llevará, aunque eso no se vea a simple vista, llevará a más inversiones, llevará a más grants por parte de las embajadas en temas de desarrollo para proyectos. Ese es el tipo de cambios. Lo que pasa es que son cambios que a veces no se ven a simple vista, son difíciles de percibir. Claro, hay una idea, por ejemplo, que tuvo el presidente Lula de convertir la deuda global en inversión para la educación. Ese es el tipo de propuesta que quizás es demasiado atrevida, es probable que no vaya a ninguna parte. Si propuestas como esas avanzaran, el mundo sí lo sentiría, porque cambiarían, digamos, el, el rostro financiero de la humanidad, por decirlo en términos muy llanos. Pero estas reuniones lo que hacen son cambios incrementales, cambios que a veces no se sienten sino en el largo plazo. Por ejemplo, muchos de nosotros no decimos que podemos sentir el trabajo del G20 en 2008 y 2009, pero ese trabajo ha sentado las bases para que la economía global esté más blindada a nuevas crisis financieras. ¿Podemos decir que eso lo sentimos? No. Entonces, es difícil a veces cuantificar ese trabajo, pero es un trabajo importante. Es preferible a nivel global que los grandes países se encuentren, conversen, traten de cooperar y traten de tener una agenda, a que si tuviésemos un mundo mucho más fragmentado. ¿Cuál ha sido otro de los aspectos que te ha llamado la atención que hayan sido abordados en esta cumbre que consideres que valga la pena comentar? Bien, la lucha por la transición energética me parece muy interesante, sobre todo porque COP29 está pasando de forma concurrente y de paso está haciendo, teniendo anfitrión a Azerbaiyán, que es un país petrolero. Entonces se están viendo muchos discursos encontrados. En el COP29 se dijo el petróleo y el gas son un regalo de Dios. Entonces estamos viendo también algunos cambios en el discurso. Estados Unidos viene próximamente con una política de expansión de su producción petrolera. Entonces estamos viendo un retroceso de algunas ideas sobre, bueno, si el petróleo en el largo plazo afecta el cambio climático, pero no podemos, y yo viniendo de un país petrolero tengo que decirlo, no podemos sencillamente, como dijo el primer ministro Trudeau hace unos años, dejarlo enterrado bajo la tierra y olvidarlo. Eso no se puede hacer. Eso afectaría económicamente a nuestros países muchísimo. Y es muy fácil decir eso si vienes de un país que no produce petróleo y que de paso no compra demasiado petróleo. Pero para el resto del mundo es una tarea imposible. Entonces se ve como que el discurso se está balanceando un poco más de sí, hay que invertir en energías renovables, sí, tenemos que ser más eficientes con el uso de la electricidad, pero no, tenemos que seguir usando petróleo. No es razonable salir, que hace unos años
se hablaba mucho de eso y estamos yendo a un medio global un poco más pragmático. ¿Cuáles crees tú que serían como los principales desafíos a abordar para tratar de impulsar la economía mundial que ha estado tan golpeada? Bueno, primero, estabilizar ciertos mercados. La guerra en Ucrania desestabilizó el mercado energético, desestabilizó el mercado de alimentos. Hay varios países que están muy endeudados. El tema de la deuda a nivel global cada vez es un tema más preocupante y seguimos, digamos, pasando la pelota hacia adelante. Entonces, bueno, aunque la opción que mencionó el presidente Lula no es, digamos, la más probable, hay que lograr algún tipo de consenso global en el tema de la deuda, el tema del desarrollo, porque a veces se ve el tema del desarrollo sustentable como un gasto que tienen que hacer los países y no, debería ser una forma de impulsar las economías, de generar nuevas oportunidades. Pero esa agenda de desarrollo sustentable se está estancando. Los ODS no se están cumpliendo. Otra vez, el no cumplimiento de los ODS es negativo para el desarrollo económico. Muchos otra vez lo ven de forma contraria, lo ven como que cumplir esos objetivos implica sacrificar el desarrollo económico y eso no necesariamente es cierto. El unir esas dos ideas, que el desarrollo económico va de la mano del desarrollo sustentable, pero hacerlo una realidad y con el pragmatismo suficiente, es para mí el mayor reto y es hacia donde tienen que apuntar los países en este momento. Ya para finalizar, me gustaría que cerraras brevemente explicándole a la gente, según tu experiencia, qué piensas tú sobre la trascendencia de este tipo de encuentros con mandatarios mundiales. ¿Sería un saludo más a la bandera y que forma parte de la diplomacia o tú crees que pueda registrarse cambios a futuros que tengan un impacto social importante? Hay muchos elementos que ciertamente son protocolares, hay mucho trabajo y muchos diplomáticos sudan bastante para hacer esas declaraciones que al final no dicen demasiado, pero sí siento que estos encuentros son el lugar para lograr nuevos consensos globales. En el pasado, el G20 ha sido fundamental en momentos de crisis, se formó en el contexto de un momento de crisis. Si, por ejemplo, vamos a reformar en algún momento en el futuro Naciones Unidas, ese impulso va a venir del G20 probablemente. Entonces, aunque los cambios no se vean a simple vista, el trabajo que hace el G20 cada año es importante y es, digamos, uno de los escenarios más fundamentales para generar la agenda global. Y la agenda global es la que decide hacia dónde nos movemos en nuestras prioridades. Claro, claro. Es un plan general, macro, que si se cumple, pues tiene un efecto. Gracias, Iván, Ah, por acompañarnos el día de hoy. Feliz día para ti. igualmente, Mayori. Estábamos conversando con Iván Rojas, internacionalista, quien nos explica en detalle el impacto que puede tener. Lo podemos ver como decisiones aisladas, pero todo está engranado y tiene una repercusión en nuestro día a día, nuestra calidad de vida. Hacemos una breve pausa comercial, no se aparten, más adelante estará con nosotros nuestra compañera Gabriela Peroso para ponernos en perspectiva con otros temas que son noticia y que tienen una repercusión directa en Venezuela. Hacemos una pausa y ya volvemos con más.